Hola niños, les doy la bienvenida a los videos explicativos ahora de la guía 4, 5 y 6, así que pongan mucha atención. La guía 4 tenía como tema las raíces, prefijos y sufijos. Nuestro objetivo va a ser reconocer los sufijos, raíz y prefijos de las palabras. Vamos a partir entendiendo qué es la raíz de la palabra. La raíz de una palabra es conocida también como un lexema. Es la parte de la palabra que es inamovible, o sea que no va a cambiar. Podemos formar palabras que están relacionadas con el significado de la raíz. Y por tanto, estas palabras que se formen y que comparten esta misma raíz van a pertenecer a una familia. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos identificar la raíz de una palabra y construir otras palabras que compartan la misma raíz y que por tanto pertenezcan a la misma familia léxica. Entonces vamos a tomar solamente un ejemplo, que en este caso va a ser noticia. Con la palabra noticia, nosotros sabemos que el significado de esa palabra es una información. También podemos construir la palabra noticiar, que significa dar noticia de un suceso. Si nos damos cuenta, la primera y la segunda palabra comparten la misma raíz y además están relacionadas en su significado. La tercera palabra que comparte la raíz con las dos anteriores es noticiero. Es un programa de comunicación que da noticias. Si nos damos cuenta, las tres palabras entonces están relacionadas en cuanto a su significado. Como cuarta palabra tenemos noticioso, que tiene noticias de algo. Nuevamente nos damos cuenta que esta palabra, que comparten la misma raíz, también comparten un significado parecido. Y tenemos notición como última palabra, que es una noticia impactante o relevante. También tiene un significado parecido con las demás palabras que habíamos visto. Solo vamos a ver este ejemplo ya en honor al tiempo, pero los demás ejemplos también ustedes pueden hacer lo mismo. O sea, señalar la raíz de estas palabras y ver qué otras palabras nacen de o son parecidas que comparten la misma raíz y son parecidas en su significado, que el significado está relacionado. Los prefijos y los sufijos son sílabas que tienen significado propio. Sirven para ampliar el significado de las palabras o crear palabras nuevas. Anteriormente habíamos hablado de la raíz. A las raíces de las palabras se le pueden agregar prefijos que van antes, por eso son prefijos de previos, previo al fijo, que es la raíz, y sufijos, que están después, posterior a la raíz. El ejemplo acá que pusimos es facilísimo y anormal. En facilísimo nos damos cuenta que existe un sufijo. Y en anormal, un prefijo que sería la A que está con rojo. Conocer qué significan los prefijos y los sufijos nos va a ayudar a definir el significado de palabras que no conocemos sin necesidad de buscarlas en un diccionario. Por ejemplo, la palabra incrédulo. In sabemos que significa falta de. Y crédulo es creer ciegamente en algo. Cuando alguien cree con facilidad, lo que otros dicen es alguien crédulo. Entonces, si es alguien incrédulo, es que no cree con facilidad en algo. Eso significa esa palabra. Entonces, ¿qué significará crédulo? Es que alguien cree con facilidad. Incrédulo, con el prefijo in, es que no cree con facilidad en algo. Los prefijos entonces son palabras que van antes de una palabra que ya existe y crean un nuevo significado. Por ejemplo, el prefijo anti. Si le sumamos la palabra que ya existe, virus, vamos a formar una nueva palabra que va a ser antivirus,
que tiene un nuevo significado, distinto a virus y distinto a anti, que es el prefijo. En la siguiente tabla vemos distintos ejemplos de prefijos con su significado y diferentes ejemplos. Lo que debían hacer ustedes era formar sus propios ejemplos. Algunos ejemplos con el prefijo de o des podría ser deslenguado. En esta primera parte, con dis podría ser disgusto o disculpar. O disconforme. En em o en, que significa dentro, de, entre o en, ahí tenemos los ejemplos y yo podría poner enfocar o enfocado. En el prefijo i, im o in, dice que su significado tiene que ver con negación, entonces desde ahí yo puedo construir una nueva palabra, como por ejemplo, imprevisto, como nuevo ejemplo. En inter, que significa entre, en medio de o entre varios, acá me dan los ejemplos de intercambio o internacional, yo podría poner inestable o interurbano. En el prefijo pre, que significa anterioridad, yo podría poner predecir, como nuevo ejemplo. En re podría poner, que significa aumento o insatisfacción, oposición o repetición, podría poner como nueva palabra reconstrucción o reconstruir. Y en el prefijo que sale acá, que es co, com o con, que significa unión o en compañía de, el ejemplo es colaborar y yo podría poner cooperar. Estos son solo algunos prefijos, ¿ya? Porque hay muchos más. Si yo manejo el significado de estos prefijos, voy a poder descubrir el significado de una palabra cuando se me presente, porque a lo mejor voy a conocer el significado de la palabra como base y como voy a manejar el significado del prefijo, voy a saber qué significa la palabra que se construye, la nueva palabra que se construye. Tenemos dos preguntas acá como para ir viendo si estamos entendiendo lo que significan los prefijos. Entonces, podríamos decir como de una manera más formal que los prefijos se conocen en la gramática como un afijo o un morfema que se antepone a la raíz o a la base léxica de una palabra. Si lo decimos de forma simple, un prefijo sería lo que está antes de una raíz. ¿Y para qué sirven los prefijos? Los prefijos van a cambiar el significado de una palabra o van a alterar su significado. Van a alterar el significado original que tiene una palabra. Entonces, lo que va a variar el significado que tenía al principio como raíz cuando le agregamos el prefijo. Y me sirven claramente para construir nuevas palabras. Ahora pasamos a los sufijos que dijimos que estaban después. Son letras entonces que son agregadas después de una palabra y que crean un nuevo significado. Al igual que los prefijos también crean un nuevo significado de la palabra, pero los prefijos están antes de la raíz y los sufijos están después. Acá pusimos el ejemplo de alto más ura y que nos da la palabra altura. El sufijo es ura. ¿Por qué el sufijo es ura y no alto? Porque alto es la palabra raíz. La palabra que de esa palabra podemos construir además otras palabras y no va a cambiar. La raíz de la palabra nunca cambia. Los sufijos y los prefijos sí, van a variar. Acá tenemos una tabla y es el mismo ejemplo, en la misma dinámica que hicimos anteriormente con la tabla de los prefijos. Pero acá hablamos de sufijos usados en la formación de sustantivos. Existen sufijos como el ado, el ante, el ero y su significado, que sería como lo más relevante que ustedes aprendieran el significado de estos sufijos y de los prefijos para que después cuando vean nuevas palabras sepan
dar su significado sin necesidad de buscarlo en ningún libro, en ningún diccionario. Entonces, estaba el significado de ado, ante, ero o or, que es un sufijo, y si se dan cuenta ustedes y analizan, hay muchas palabras que nosotros seguramente conocemos, pero no sabíamos que eran palabras que estaban compuestas por una raíz más un sufijo. Entonces, estos sufijos significan profesión, cargo u oficio. Y como ejemplo yo les puse abogado, comerciante, y ustedes tenían que añadir sus nuevos ejemplos. Estaban los sufijos ansia, acá estamos en la segunda parte, ansia, dat, es, esa, la, ia, ud y ura, que son cualidades o defectos. Por ejemplo, tolerancia, humanidad, arrogancia también. Son varias palabras que si pensamos un poco nos vamos a dar cuenta que las utilizamos constantemente. Pero no sabíamos que tenían un sufijo añadido, que no eran palabras compuestas así, tal cual, sino que eran palabras que son formadas con una raíz más un sufijo. Está el sufijo ada, ansa, sion o ion, ida, ido y miento o mento. Entonces, el significado es acción, resultado, instrumento. Y los ejemplos que les puse acá era llegada, reclamación, proclamación, estación. Está también ia, ica, ismo. Y el significado es un sistema, una doctrina, una ciencia, una actividad. Biología, matemática, teología, romanticismo, ciclismo. Hay muchas palabras entonces que nos vamos a dar cuenta que tienen sufijos, que no son palabras así tal cual, sino que están compuestas por una raíz y un sufijo. Entonces el sufijo va a ser este afijo que se añade al final de una palabra o de su raíz para formar una palabra derivada de esta, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los sufijos? Para formar nuevas palabras, entonces. Entonces, con los prefijos y con los sufijos podemos formar nuevas palabras, palabras derivadas. Y conocer el significado de estas palabras, nos permite conocer el significado de estos prefijos y sufijos, nos permite conocer el significado de estas palabras derivadas. En los siguientes ejercicios teníamos que señalar la raíz, el prefijo y el sufijo de las oraciones que aparecían, de las palabras que aparecían ahí. Entonces, yo marqué con rojo todos los prefijos, los que estaban antes de la raíz. Si se dan cuenta, está el prefijo in, des nuevamente, in, des, a y em. Y lo que venía con amarillo, lo que está marcado con amarillo, es la raíz. Y lo que está después del amarillo es el sufijo, ¿ya? ¿Cómo sé cuál es la raíz? ¿Hasta dónde llega la raíz? Porque voy jugando con las palabras. Por ejemplo, descomponer, descompuesto. Entonces la raíz llegaría hasta el comp. Y el des es falta de, ya sabemos que ese es el prefijo. Y el comp es la raíz. Entonces lo que no varía cuando yo voy cambiando estas palabras por otras derivadas, lo que no se mueve es la raíz. Ahora aquí aparece la guía que ustedes tenían, ¿ya? Y les recuerda que las palabras compuestas se forman por la unión de dos palabras primitivas que al escribirse van juntas. Por ejemplo, sacapuntas, sordomudo. Estas ya
no son palabras que tienen raíz, prefijo y sufijo, sino que son dos palabras primitivas que juntitas forman una nueva palabra. Entonces había que ordenar la siguiente palabra y formar palabras compuestas y formar 8 palabras que se podían usar solo una vez. Por ejemplo, sacapuntas, la voy a marcar aquí, cumpleaños, salacuna, salacuna, sordomudo, salvavidas, pasatiempo, rompecabezas y paramédico. Si se dan cuenta, estas palabras no tienen una raíz y no tienen un prefijo y un sufijo, sino que son dos palabras que son primitivas que juntitas forman una nueva palabra. Recuerda que una familia de palabras se forma cuando una palabra primitiva, o sea, raíz, se le añaden prefijos o sufijos para formar un grupo de vocablos derivados de la misma. Por ejemplo, cabeza tiene como raíz cabe, como C, porque es la base que no cambia, que no se mueve. A pesar de que yo formé estas otras palabras derivadas poniéndoles sufijos o prefijos, la raíz no va a cambiar. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, cabezada, cabezón, rompe, que le ponemos un prefijo, cabe, que es la raíz, y sa, que sería el sufijo, cabe como prefijo, saso, que sería el sufijo. Cabecita, cita sería el sufijo. Cabecera, cera sería el sufijo. En la guía número 5 teníamos como tema hablar de los prefijos, sufijos y familias de palabras. Entonces, nuestro objetivo va a ser conocer e identificar sufijos, prefijos y familias de palabras. Teníamos que primero formar familias de palabras con los siguientes vocablos y señalar la raíz de la palabra primitiva. Señala mínimo 3 palabras derivadas. Entonces vamos a tomar el ejemplo de cabello. En cabello podemos formar, a partir de la raíz cabello, podemos formar cabellera, cabellero, cabellaza, cabelludo, descabelladamente o descabellado, ¿ya? Entonces, lo que tenía que hacer aquí era formar una familia de palabras con esas palabras que aparecían ahí. Señalar cuál era la raíz. Recuerden que puedo descubrir cuál es la raíz cuando voy cambiando el sufijo y voy formando nuevas palabras derivadas de la raíz. Lo que no va a cambiar, ahí voy a descubrir que esa es la raíz, ¿ya? Entonces voy anotando cabellera, descabellado, que ahí tendría un prefijo con una raíz, cabellaza, cabelludo. Entonces, cada vez que yo forme estas palabras derivadas, lo que no se cambie va a ser la raíz. En la número 2 decía, añade un prefijo a cada una de las palabras destacadas. Entonces, por ejemplo, yo tenía útil. Podría poner, ir a la tabla que yo les había dado y puedo poner el prefijo in y formo la palabra inútil. Podría poner también la palabra ordinario y podría ponerle el prefijo extra y sería extraordinario. En regular podría poner el prefijo y formo la palabra irregular y así sucesivamente.
Y en este ejercicio podemos formar palabras, pero con sufijos que ya estaban dados. Entonces podría formar la palabra camionero, en esto acá que voy a marcar con amarillo, camionero. Podríamos formar la palabra niñito, acostado y así, ¿ya? En el número 5 teníamos que unir el prefijo con su correspondiente palabra simple. Coloca los números de la columna A en los espacios de la columna B. Entonces nosotros teníamos que ir buscando, por ejemplo, el prefijo sub, lo podíamos poner aquí con marino y formábamos la palabra submarino. Anti, podíamos unirlo con bacterial y formábamos la palabra antibacterial, ¿ya? Y así sucesivamente. Pasamos entonces a la guía número 6, que habla de otro tema, que son los mitos y las leyendas. Recordemos que los mitos y leyendas son textos de tipo literario, ¿ya? No hablan sobre hechos de la realidad, sino que incorporan hechos imaginarios. Además tienen una estructura particular que es inicio, desarrollo, final o desenlace, que incluye personajes, donde creamos ambientes, ¿ya? Espacios, tiempos. Nuestro objetivo entonces va a ser conocer y comprender mitos y leyendas. Los mitos y las leyendas tienen, si bien características similares, no son iguales, ¿ya? Los mitos nacen en una época remota, en un tiempo del origen, de la creación del mundo. Surgen de la imaginación o de la fantasía de todo un pueblo. Se da una explicación no racional de hechos sobrenaturales y pertenecen a la humanidad en general. Narran aventuras de dioses o semidioses, hablan de la creación del mundo o del origen del hombre. La leyenda, por su parte, nace de un hecho real que se explica de un modo maravilloso, fantástico o sobrenatural. Es más local, es de un lugar que existe, pertenece a una región determinada. Más que explicar un hecho, busca presentarlo o enseñar. Está sujeta a la circunstancia de un espacio y de un tiempo en donde se originó y une la realidad y la fantasía. Este texto estaba en su guía, ya vamos a leer las partes más importantes. Y es que los mitos y las leyendas son relatos que pertenecen a la tradición oral y que se traspasan de generación en generación. Son narraciones anónimas, o sea que no tienen un autor conocido, porque fueron publicados gracias a algunos escritores que recopilaron estos mitos y leyendas. Mediante estos relatos, entonces, vamos a conocer las creencias y tradiciones de diferentes comunidades. Por ejemplo, un mito griego, conoceremos a los dioses griegos y a través de ellos vamos a aprender sobre las creencias de esa cultura. Es decir, cómo los griegos veían la vida, cómo veían la muerte, cómo veían al mundo en general. Y a esto le vamos a llamar una visión de mundo. Entonces, los mitos nos van a mostrar una visión de mundo. Comúnmente se usan las palabras mitos y leyendas como sinónimo, pero como vimos anteriormente, no son lo mismo exactamente. ¿Ya? Los mitos son narraciones fantásticas que se protagonizan por personajes sobrenaturales o heroicos. Dioses, semidioses, aparecen monstruos, y son de una cultura determinada. En cambio, la leyenda es un relato más folclórico, de un lugar específico, tiene un carácter más tradicional y popular. Se basa en un hecho real que incorpora elementos de ficción, entonces mezcla la realidad con la ficción. Los mitos son mucho más fantásticos, completos. Y las leyendas se traspasan de generación en generación a lo largo del tiempo. Entonces ustedes tenían que leer una leyenda que se llamaba Mamiña, la niña de mis ojos. Tenían que leer unas preguntas, responder unas preguntas antes de leer.
¿para qué respondo yo estas preguntas antes de leer? Porque comienzan a interiorizarme con el texto, a hacer como una conexión con el texto previa. Salían preguntas como, ¿qué sabes acerca de la localidad de Mamiña? Si yo no conocía nada, probablemente me va a parecer muy distante el texto o también me van a dar ganas de leerlo para saber de qué es esta localidad, de dónde salió. También me preguntaban, ¿qué es una terma? Si yo no sé qué es una terma, bueno, una terma es una poza con agua que se forma muchas veces con agua de forma natural, es caliente, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Las dimos recién. ¿Quiénes eran los antiguos habitantes de la zona norte? Los antiguos habitantes de la zona norte, si yo no tengo conocimiento de quiénes eran los habitantes de la zona norte, me va a costar más entender esta leyenda. Por ejemplo, si nos vamos a los habitantes de la zona norte en Chile, sabemos que estaban los changos, los aymará, los atacameños, los diaguitas. Todos estos eran de los pueblos originarios indígenas de nuestro país. Pero si nos vamos más al norte, ya a Perú, fuera de Chile, estaban los incas, ¿ya? Entonces, eso nos empieza a interiorizar con qué más o menos se tratará esta historia. Después de que leíamos la historia, teníamos que responder algunas preguntas. La primera pregunta nos decía qué intentaba explicar el texto. Entonces, este texto, como es una leyenda, ya dijimos que las leyendas nos intentan explicar el porqué de algo, de una zona en particular, ¿ya? Era que nos intentaba explicar el nombre de esta laguna. La pregunta número B, o sea, letra B, decía ¿por qué la laguna se llama así? Y era el nombre de la niña. Y en honor a la hija, este señor le pone este nombre Mamiña, la niña de mis ojos, porque su hija se había sanado gracias, supuestamente, ficticiamente. Recuerden que la leyenda es una mezcla entre la realidad y la ficción. La realidad es que efectivamente existe ese lugar, esa laguna, y efectivamente se llama así, pero no se sabe por qué. Entonces, la explicación que se le da es la ficticia. Y es que esta niña, al sumergirse en estas aguas milagrosas y sanadoras, vuelve a ver. ¿Quién es el autor? En la letra C, el autor sabemos que las leyendas y los mitos son de autor desconocido, ¿ya? Solo lo recopila esto un escritor, pero el autor, quien creó esto, no se conoce. ¿Dónde ocurre esta historia? Las leyendas sí tienen un lugar que existe y esta historia, a partir de todos los datos que recopilamos y que nos vamos dando cuenta cuando leemos, ocurrió en el Cusco, en Perú, en el Imperio Inca. La pregunta E dice, ¿qué puede pasar en la realidad? En la realidad nosotros podríamos sumergirnos en unas aguas sanadoras que nos sanaran la ceguera, por ejemplo, u otras enfermedades. No, ¿cierto? Entonces, ¿podría pasar esto en la ficción? La niña no, o sea, en la realidad no, porque seguramente la niña seguiría ciega, lamentablemente no existe eso, esa es la ficción, esa es parte de los mitos y las leyendas, la ficción. ¿Qué es fantástico de esta historia? Es una fantasía pensar que pudiera bañarse en una laguna con aguas curativas y recuperarse de la ceguera. Ya esa era la respuesta correcta. Y la pregunta G que dice, ¿qué tipo de texto acabamos de leer y cómo lo sabemos? Acabamos de leer una leyenda porque intenta dar una explicación al nombre de un lugar que existe contando una historia con elementos ficticios. Ya, después tenían que leer ustedes un texto que se llamaba La leyenda de la hierba mate. No vamos a responder las preguntas como tal cual, sino que vamos a hablar de algunas estrategias para poder responder a estas preguntas de comprensión. Entonces, primero decía, ¿qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda? Yo primero tengo que saber qué es una tradición, ¿cierto? Entonces tenía que averiguar qué es una tradición. Una tradición es una costumbre que se transmite o se entrega de generación en generación.
sabiendo ya que es una tradición, que ya sé que es una costumbre, que es algo que es característico de un pueblo, ¿cierto? De una familia. Todas las familias nosotros tenemos costumbres que son de nosotros y que vamos haciendo y transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, no sé, celebrar el Año Nuevo, celebrar la Navidad, celebrar las fiestas patrias. Todas esas son tradiciones que a nosotros, nuestros antepasados, nos transmitieron y que nosotros hemos ido manteniendo. Entonces dice, ¿qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda? Yo primero tengo que saber qué es una tradición. Entonces esa es una estrategia para poder responder. Después la pregunta 2 decía, ¿qué tipo de narrador está presente en el relato? Entonces, ¿yo qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el tipo de persona. Si está hablando en primera persona, habla en un yo, entonces sería un narrador que es protagonista, que está ahí en la historia. ¿Qué participación tiene en la historia? Si es desde afuera y sabe todo, sabemos que es un narrador omnisciente. Si tiene un conocimiento relativo, sabemos que es un narrador testigo. Y así, ya entonces tengo que incorporar los conocimientos que tengo. Si no me acuerdo, vuelvo a buscar la materia anterior, ¿ya? La pregunta número 3 decía, ¿qué es un yaguarete? Yaguarete. Respondo usando la estrategia de claves contextuales. ¿Qué será esta estrategia de claves contextuales? Con claves contextuales nos vamos a referir a descubrir el significado de la palabra a partir de lo que me dice el texto. Entonces, no es necesario que yo sepa lo que es esta palabra. Es parecido a lo que habíamos hablado antes, les voy a recordar de los prefijos, sufijos, las palabras, la raíz de las palabras. No es necesario que yo tenga un diccionario al lado, sino que cuando manejo el significado de algunas partes, yo puedo descubrir el significado. En el caso de los prefijos y sufijos, si manejo el significado de un prefijo, voy a saber qué significa la palabra. Si manejo el significado de un sufijo, también. En este caso, de las claves contextuales, sin necesidad de tener el significado como tal de la palabra escrito, así como en el diccionario, yo puedo descubrirlo a partir de donde está la palabra en el texto. Entonces, yo voy al texto, veo qué me hablan alrededor de esta palabra y voy a descubrir el significado. Esa es una estrategia para descubrir el significado de una palabra con las claves contextuales. Eso significa clave contextual, ¿ya? Donde está esta palabra ubicada en el texto, yo desde ahí, lo que está alrededor de esta palabra, leyéndolo puedo descubrir el significado de una palabra que desconozca. Y la última pregunta decía, ¿qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato? Entonces tengo que recordar que para poder responder, tengo que volver al texto, identificar ideas principales de cada párrafo, preguntarme de qué habla el texto, de qué habla esta parte del texto, qué es lo más importante que me dicen en esta parte porque me están preguntando qué importancia tiene el anciano. Entonces voy a la parte del anciano, veo qué es lo más importante y así voy a poder responder. Ya niños, para terminar y para resumir un poco, que fue un poco extensa esta explicación de las 3 guías, vamos a recordar lo que vimos. Hablamos sobre la raíz, que era esta parte inamovible de la palabra, esta parte que no va a variar, pero que se le puede incluir un prefijo o un sufijo. Cuando está la raíz puede ir con un prefijo sola, o puede ir con un sufijo solamente, o puede ir con ambos. Puede haber una raíz, un prefijo y un sufijo. Estas palabras que se forman cuando agregamos a la raíz un prefijo o un sufijo van a llamarse palabras derivadas, ¿ya? También están las familias de palabras que tienen que ver con la raíz, porque estas familias de palabras comparten la misma raíz y un significado parecido, ¿ya? Como cabello o cabelludo, que son palabras que comparten la misma raíz, que tienen un significado parecido, pero no igual, y comparten, entonces, como comparten esta misma raíz y este mismo significado, o significado parecido, perdón, son familia, ¿ya? También hablamos al final sobre los mitos y las leyendas.
Los mitos y las leyendas son textos de tipo literarios, que incluyen un ambiente, que incluyen personajes, como todos los textos literarios, que tienen una estructura parecida, igual que todos los textos literarios de tipo narrativo, literarios narrativos, que tienen una estructura en inicio, desarrollo y final o desenlace, ¿ya? Pero tienen algunas diferencias importantes. Los mitos nos hablan de la creación del mundo, incluyen dioses, semidioses, monstruos, ¿ya? Y son mucho más ficticios. En cambio, las leyendas tienen una mezcla de realidad con ficción, porque las leyendas nos tratan más de dar una explicación a algo que ocurre en un lugar determinado, ¿ok? Eso, niños. Cualquier pregunta, cualquier, no sé, cosa que me quieran decir, que quieran a lo mejor pedirme más información sobre algo, pueden escribirme al correo electrónico que aparece ahí abajito. Si son preguntas pedagógicas también, al otro correo que aparece. Y las sugerencias las espero y muchas gracias por, por estar escuchándome, los que están viendo el video. Les mando un abrazo muy grande y cuídense mucho, mucho, mucho porque estamos en momentos muy difíciles, así que tenemos que tratar que esto resulte bien y entre todos salir adelante. ¿Ya? Un beso y un abrazo muy apretado.